Te presento a Adrian Carton de Viard, el soldado que luchó en 3 guerras importantes durante su desatinada vida, pero esto es solo una pequeña parte de la alocada historia de este soldado. Este hombre lo soportó todo, desde recibir un disparo en la cabeza hasta sobrevivir a 5 accidentes aéreos e incluso escapar de una prisión italiana de alta seguridad. Así que ponte tu casco y botas de combate para que descubramos la disparatada historia del soldado invencible que simplemente no moría. Bien, qué mejor manera de empezar que desde el principio de la loca vida de De Wiart. En 1880, el pequeño Adrian nació en Bruselas, Bélgica, hijo de Leon Constant Seelan Carton de Wiart y Ernestine Benzik. Este futuro soldado nació en una vida de lujo, pasó sus primeros años en Bélgica e Inglaterra, y la vida parecía destinada a tratarlo con amabilidad. Pero por desgracia para él, los buenos tiempos no durarían. Cuando Adrian tenía solo 6 años, su madre falleció. Tras la pérdida, Leon se armó de valor y se mudó con la familia a El Cairo, Egipto. Leon era un abogado exitoso y su carrera prosperó durante su estancia en El Cairo. Lamentablemente las cosas no le iban tan bien a Adrian. Enfermaba con frecuencia, incluso cuando no estaba enfermo, Adrian luchaba con la vida en Egipto. Más tarde dijo que se sentía demasiado solo para ser feliz. Eso cambiaría cuando Adrian tenía 11 años, ya que su padre lo envió a un colegio en Birmingham, Inglaterra. Al principio fue duro para el joven. La comida era mala, la disciplina era estricta y sufría acoso escolar con frecuencia simplemente por ser extranjero. Pero Adrian Carton de Wiart no era un niño cualquiera. Mientras otros se rendían, él perseveró y finalmente se ganó el apoyo de sus compañeros gracias a una gran habilidad deportiva. A los 17 años, Adrian continuó su trayectoria educativa, esta vez asistiendo a la prestigiosa Universidad de Oxford, pues su padre aspiraba a que su hijo siguiera sus pasos en la carrera de Derecho. Sin embargo, a pesar de las esperanzas de su padre, Adrian tuvo dificultades en Oxford y reprobó sus exámenes. Al darse cuenta de que la vida universitaria no era para él, sintió un fuerte impulso de emprender un camino mucho más audaz. La vida de conferencias y bibliotecas no le satisfacía. Tenía una energía inagotable y una ansia de aventura. Adrian quería una vida de peligro. Quería la guerra. Afortunadamente para Adrian, no tendría que esperar mucho para cumplir su deseo. En 1899 se avecinaban problemas en Sudáfrica. En octubre de ese año estalló la Segunda Guerra de los Boeres. El conflicto se desarrollaba entre el Imperio Británico, la República Sudafricana y el Estado Libre de Orange por la influencia británica en el sur de África. No es que al joven Adrian le importara la causa del conflicto. En ese momento supe que llevaba la guerra en la sangre. No sabía por qué había empezado la guerra y me daba igual en qué bando luchar. Si no les gustaba a los británicos, me ofrecería a los Boeres. Sí, así es. Este valiente estaba tan ansioso por luchar que ni siquiera le importaba de qué lado estaba. Aún así, a pesar de su entusiasmo, llegar al campo de batalla no sería tarea fácil. Para empezar, su padre, que quería que su hijo siguiera su camino y se convirtiera en abogado, se pondría furioso si descubriera que Adrian tenía intenciones de convertirse en soldado. Luego estaba el asunto del aislamiento. Desde el punto de vista británico no era elegible. Adrian no solo era demasiado joven para unirse al ejército británico, sino que además era belga, no británico. Aún así, sin dejarse intimidar ante estos obstáculos, Adrian estaba decidido a realizar su sueño. Esa desesperación lo llevó a alistarse con una identidad y edad falsas. Claramente el reclutador británico no dudó en aprobar el envío de Adrian a Sudáfrica. Pronto su fantasía de lucha se haría realidad. Tras un breve curso intensivo de entrenamiento de combate en Sudáfrica, Adrian se vio inmerso en la acción. Un fatídico día, él y otros soldados británicos intentaban cruzar un río cuando se desató el infierno. Aunque los británicos creían ser súper sigilosos, fueron rápidamente detectados y atacados a tiros por un grupo de soldados boeres. Adrian recibió 2 disparos, hiriéndolo en el estómago y la ingle. De alguna manera sobrevivió a la terrible experiencia, y sus compañeros lo arrastraron a un lugar seguro. Pero sobrevivir tuvo un precio. Cuando Adrian fue trasladado a un hospital militar, descubrieron su falsa identidad. Peor aún, lo enviaron de vuelta a Inglaterra para recuperarse de sus heridas, donde tuvo que enfrentarse a la ira de su furioso padre, quien fue notificado de la actividad militar de su hijo. Por suerte para Adrian, su padre se mostró sorprendentemente comprensivo, y cuando finalmente se recuperó de sus heridas, incluso recibió la bendición de su padre para regresar a Sudáfrica. Así, en 1901, Adrian decidió abandonar Oxford para siempre y regresó a la lucha en Sudáfrica. Tras reincorporarse a un regimiento de caballería, pronto fue ascendido a cabo, pero el ascenso no duraría mucho. Apenas 24 horas después, fue degradado de nuevo tras amenazar con golpear a un sargento.
Pero eso fue lo más intenso de su situación. Durante los meses siguientes, Adrian sufrió la falta de acción militar hasta el final de la Segunda Guerra de los Bóeres en mayo de 1902. Tras el fin de la guerra, Adrian fue trasladado a la India. Para fastidio del joven soldado, su estancia transcurrió en gran medida en paz y sin incidentes. Bueno, salvo por un pasatiempo escalofriante que descubrió. De Wiart se entretenía con la caza del jabalí, que, por si te lo preguntas, consistía en jinetes a caballo cazando jabalíes con lanzas. En una ocasión lo realizó con una ferocidad tan exagerada que se cayó del caballo, fracturándose varias costillas y torciéndose un tobillo en el proceso. Incluso en tiempos de paz, este hombre vivía al límite. Para 1904, Adrian se encontraba nuevamente en Sudáfrica, pero esta vez con el fin de la Segunda Guerra de los Bóeres, no había batalla en la que pudiera involucrarse, y a medida que pasaban los años, la perspectiva de una guerra no parecía evidente. Lo que no quiere decir que el ex estudiante de Oxford estuviera pasando por un mal momento. En 1907, después de haber servido en el ejército británico durante 8 años, el soldado, nacido en Bélgica, se naturalizó formalmente como ciudadano británico. Un año después se casó con la condesa austriaca Frederick Maria Caroline Henrietta Rosa Sabina Franziska Fugger von Babenhausen. Qué fácil me resultó decirlo. Por suerte para Adrian, esta vida de felicidad pronto se vería truncada. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Como resultado, miles de soldados británicos fueron enviados a luchar en las trincheras del frente en Francia y Bélgica. Pensarías que Adrian estaría en el centro de la acción, pero no. En cambio, fue destinado al otro lado del mundo, a Somalilandia, en la actual Somalia, para luchar contra una feroz guerrilla liderada por un gobernante muy temido, conocido como el Mulá Loco. No es que él tuviera miedo. Mientras hubiera armas y combate, él estaba allí. A Adrian le asignaron un escuadrón del cuerpo de camellos de Somalilandia. Sí, realmente iba a la batalla en camello. Su unidad tenía la tarea de asaltar un fuerte enemigo en las montañas de Somalilandia. Sin duda, Adrian cabalgaba velozmente, pero pronto lo detuvieron. El fuerte estaba bien defendido y mientras de Wiart avanzaba hacia adelante, el enemigo le disparó. Adrian recibió un disparo en el ojo, pero increíblemente impulsado por la emoción, siguió cabalgando. Mientras seguía avanzando, otra bala lo alcanzó en el codo, destrozándole el hueso. Aún así, se negó a flaquear. Entonces llegó un tercer disparo, esta vez desgarrándole la oreja, partiéndola en dos. ¡Auch! Tras ser curado por un médico cercano, Adrian, vendado, ensangrentado y casi sin poder ver, atacó de nuevo el fuerte. Sí, ya ves para dónde va esto, ¿no? El rebote de una bala volvió a atravesar el ojo ya dañado. Poco después, las fuerzas británicas se retiraron. Uno supondría que Adrian estaría maldiciendo su suerte por todas sus horrendas heridas, pero estaríamos olvidando la clase de soldado desquiciado que era. Más tarde en sus memorias escribió que todo había sido divertidísimo. ¿Quién pensaría que recibir un disparo en el codo, la oreja y 2 veces en el ojo podría ser tan divertido? Por mucho que Adrian se estuviera divirtiendo, estaba en muy mal estado, y fue enviado de vuelta a Inglaterra para recuperarse. Allí esperaba no descansar, sino ser reasignado al servicio, esta vez para luchar en la Primera Guerra Mundial. La Comisión Médica del Ejército accedió con una condición. Para evitar la vergüenza de enviar un soldado medio ciego de vuelta al campo de batalla, insistieron en que Adrian llevara un ojo de cristal. Desesperado por volver a la acción, aceptó de inmediato. Pero el ojo falso no duró mucho. Viajando en taxi por las calles de Londres, Adrian encontró la prótesis tan incómoda que se la arrancó de la cuenca y la arrojó por la ventana. Sin el ojo de cristal, Adrian adoptó el icónico parche negro que definiría su audaz y valiente imagen. Así, en febrero de 1915, Adrian tuvo la oportunidad de luchar en el corazón de la Primera Guerra Mundial. Ese mes embarcó en un vapor con destino al norte de Francia, deseoso de entrar en acción. Una vez allí se reunió al 4º Regimiento de Dragones de la Guardia Real Irlandesa, un regimiento de caballería estacionado en el frente occidental. Su primera participación importante tuvo lugar 2 meses después, durante la Segunda Batalla de Ypres. Mientras marchaba para rebelar a una unidad de infantería, su regimiento fue objeto de un feroz fuego de artillería alemana. Una combinación de fragmentos de proyectil y piezas explosivas de su propio reloj de pulsera mutiló por completo la mano izquierda de De Wiart. Parecía que en cada batalla en la que participaba, este pobre soldado salía herido. Esta herida particular era tan grave, y te advierto que es espantosa, que solo le quedó una parte de la palma, con 2 dedos colgando. Para colmo, un médico de campaña se negó a amputarle los dedos que le quedaban a Adrian. ¿Y qué hizo este loco? Se arrancó los dedos que le quedaban sin sentir ningún dolor. Dada la gravedad de su lesión, Adrian podría haber solicitado fácilmente su repatriación a Gran Bretaña, donde podría llevar una vida tranquila lejos de la temible guerra.
Pero para él esto apenas estaba comenzando. Al fin y al cabo, De Wiart vivía para la guerra. En diciembre de 1915 le amputaron la mano izquierda. Increíblemente, este feroz luchador salió del hospital 3 semanas después, con la esperanza de regresar a Francia lo antes posible. Y así lo hizo, esta vez participando en la batalla de Somme. A pesar de tener solo un ojo y un brazo, Adrian infundía miedo a sus enemigos e inspiraba admiración entre sus camaradas. Los soldados incluso informaron haberlo visto arrancar los pasadores de granadas con los dientes antes de arrojarlas a territorio enemigo con una mano. Incluso Terminator se sentiría intimidado por este tipo. Pero no solo destacaba por su aspecto rudo, sino que también era un luchador extremadamente hábil y valiente. Durante un asalto enemigo a la aldea ocupada de La Bosselle, 3 comandantes de unidad fueron abatidos en rápida sucesión. Con la derrota casi asegurada, Adrian tomó el mando no de una ni de 2, sino de las 3 unidades. Sin acceso a radios de campaña ni teléfonos para comunicarse entre líneas, él decidió ser el mensajero yendo y viniendo entre las 3 unidades para transmitir sus órdenes, esquivando balas y proyectiles que caían sobre tierra de nadie. De alguna manera, Adrian y sus hombres lograron contener el avance alemán. Su valiente acto le concedió la Cruz Victoria, la máxima condecoración militar del ejército británico. Claro, Adrian disfrutaba apasionadamente de la guerra. Tras su heroica batalla en La Bosselle, De Wiart continuó atacando con valentía batalla tras batalla, hasta que escapó por poco de otra experiencia cercana a la muerte. Esta vez, mientras luchaba en las trincheras del bosque de Deville, un francotirador enemigo le disparó en la nuca. Cómo un francotirador logró traspasar las líneas británicas es una incógnita, pero el disparo debería haber sido fatal. Bueno, fatal para simples mortales como tú y yo, pero no para el invencible Adrian. La bala no le alcanzó el cerebro ni la médula espinal, y Adrian simplemente la ignoró como si fuera un pequeño rasguño. Para cuando terminó la Primera Guerra Mundial en 1918, el cuerpo de Adrian estaba lleno de heridas y metralla. Tras su milagrosa huida de Devil Wood, este super soldado había recibido disparos en el tobillo, la cadera, la pierna y la oreja. Sin duda los soldados enemigos habrían creído que era invencible. Por si la reputación de De Wiart no fuera ya lo suficientemente feroz, más tarde comentó: "Francamente, disfruté de la guerra. Por Dios, ¿a este hombre no le perturbaba nada?". Para la mayoría de los soldados, el fin de la Primera Guerra Mundial fue una gran celebración. Por fin, tras 4 largos años de caminar penosamente por trincheras fangosas, esquivar balas y aferrarse a la vida, pudieron regresar a casa con sus familias. Para Adrian, el final de la guerra no fue una bendición, sino una maldición. En tiempos de paz no había batallas emocionantes en las que pudiera sumergirse. Por suerte para él, después de la Primera Guerra Mundial, aún había muchos conflictos en Europa. Y sorpresa, para 1919, Adrian volvió a hacer lo que amaba. Tras ser asignado a Polonia como asesor militar durante los 2 años siguientes, el país entró en guerra con la Rusia soviética, Checoslovaquia, Ucrania y Lituania. Sin duda, Adrian habría estado como un niño en una tienda de dulces. El mismo año que llegó a Polonia, su legendaria racha de situaciones de riesgo mortal continuó. Sobrevivió no a 1, sino a 2 accidentes aéreos. Y no serían el único medio de transporte con el que tendría problemas. Para 1920 se acercaba cada vez más al frente, a medida que la guerra con Rusia se intensificaba. Un día, mientras estaba a bordo de un tren de observación, su unidad fue atacada por una carga de caballería enemiga, que intentaba secuestrar el vehículo. Adrian, con su mano sana, disparó su revólver contra ellos, repeliendo a los atacantes. En medio de la masacre, incluso se cayó del tren en movimiento, antes de volver a subir rápidamente, con el revólver aún encendido, hasta que el tren escapó de la carga de caballería. James Bond toma nota. Tras la victoria en las guerras polacas, Adrian decidió que ya tenía suficiente acción para toda una vida, retirándose del servicio militar en 1923 a los 43 años. Durante los siguientes 16 años vivió una vida de lujo, alojándose en una gran finca en el este de Polonia. Pero, como quiso el destino, la paz no era algo que Adrian estuviera destinado a conocer por mucho tiempo. En 1939, las nubes de la guerra volvieron a amenazar. Esta vez era la Segunda Guerra Mundial. Sin dudarlo, el viejo Adrian decidió desempolvar su uniforme militar y lanzarse a la batalla una vez más. Con un pasaporte falso, Adrian regresó al Reino Unido, donde se alistó de nuevo. Para entonces tenía 61 años, un solo ojo y una sola mano. Pero eso no le hizo dudar. De Wiart tuvo su primera oportunidad durante la invasión alemana de Noruega, encargado de liberar una fuerza aliada para tomar la ciudad de Trondheim y detener el asalto alemán. De Wiart fue trasladado a Escandinavia en hidroavión, pero el avión se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso tras ser atacado por un caza alemán. Al más puro estilo de Adrian, se negó a subir a un bote inflable hasta la costa, convencido de que lo convertiría en blanco fácil.
En cambio, esperó entre los restos hasta que el avión enemigo se quedó literalmente sin municiones y huyó. A pesar del comienzo complicado bajo el liderazgo de De Beard, sus fuerzas lograron atravesar las montañas y finalmente regresar a Trondheim. Y todo esto mientras eran bombardeados por cazas, soportaban ataques de artillería de la armada y luchaban contra las tropas de esquí alemanas. Pronto se hizo evidente que toda la campaña noruega se estaba convirtiendo en un desastre. Gracias a sus agallas y determinación, De Beard y sus fuerzas resistieron hasta que llegó una fuerza naval para evacuarlos. Adrian regresó a Inglaterra el día de su cumpleaños 60. Parece que el deseo de cumpleaños del valiente soldado era volver a la acción, y su deseo se cumplió rápidamente cuando en abril de 1941, Yugoslavia, temiendo una invasión alemana, solicitó ayuda británica. Adrian fue nombrado jefe de la misión militar británico-yugoslava. Su tarea era negociar con el gobierno yugoslavo y organizar el apoyo aliado. Sin embargo, nunca llegaría a su destino. Tras repostar en Malta, el avión en el que viajaba se estrelló de nuevo. Esta vez no fue culpa del enemigo. Ambos motores fallaron, precipitando el avión al mar Mediterráneo. Al caer en picada, Adrian quedó inconsciente. Afortunadamente para él, el agua fría lo despertó rápidamente. Aún mejor, el avión estaba a solo unos metros de la costa, así que aprovechó todas sus fuerzas para nadar hacia la orilla. Por si fuera poco, incluso sacó a un compañero herido a la orilla. Y no olvides que lo hizo a la madura edad de 61 años, con una sola mano y un solo ojo. A pesar del titánico esfuerzo, De Beard se desanimó en cuanto llegó a la orilla. Había llegado a la costa de Libia, controlada por Italia y enemiga de los aliados. En un instante fue capturado por los italianos. Fue trasladado al castillo de altísima seguridad de Vinciliata, en Florencia, Italia, donde otros 12 oficiales de alto rango estaban prisioneros. Básicamente era como una residencia de ancianos. Bueno, una residencia de ancianos con guardias, muros de piedra y barrotes de acero. Al poco tiempo, Adrian y algunos de sus compañeros de prisión comenzaron a ponerse nerviosos y decidieron escapar del castillo. Desde septiembre de 1942, 6 prisioneros, entre ellos De Beard, se turnaron para excavar un túnel en turnos de 4 horas diarias. El trabajo era aburrido y agotador, sobre todo para quienes tenían una sola mano, pero lograron evadir la detección. Finalmente, 6 meses después, el túnel de 18 metros de profundidad estaba terminado. En la noche del 29 de marzo de 1943, los hombres se arrastraron bajo el castillo y salieron. Milagrosamente, los 6 prisioneros lograron escapar. ¡Qué gran fuga! El plan era escapar lejos del castillo y evitar ser detectados vistiéndose como campesinos italianos. Aunque el plan suena genial, no estoy seguro de qué tan bien se integraría al entorno un amputado pálido, viejo, con un parche en el ojo y que no hablaba italiano. Para ser justos, Adrian logró evadir la detección durante 8 días, hasta que finalmente fue descubierto a unos 80 kilómetros al norte del castillo de Vinciliata. Me sorprende que aguantara 8 días antes de que lo descubrieran. Aunque Adrian fue rápidamente llevado de vuelta a la prisión, la libertad no tardaría en llegar. En julio de 1943, los italianos negociaban en secreto su rendición con los aliados, así que decidieron sacar a Adrian de la cárcel para ayudarlos. Fue trasladado en secreto a Lisboa con el negociador italiano, el general Zanussi, donde se llegó a un acuerdo. Italia se rendía y De Beard podría regresar a Inglaterra, pero no habría respiro para el viejo Adrian. Tan solo un mes después de su regreso, el primer ministro británico Winston Churchill lo envió a China en misión diplomática para mejorar las relaciones entre ambos países. Por alguna extraña razón, el avión de Adrian no se estrelló durante este viaje en particular. Aún más extraño, comparado con sus aventuras anteriores, su tiempo en China fue relativamente tranquilo. Y a pesar de no recibir un disparo en la nuca ni cargar a un camarada herido por el Mediterráneo, Adrian seguía demostrando su marca registrada de valentía absolutamente peligrosa. Por ejemplo, durante una cena formal, Mao Zedong, líder del Partido Comunista Chino y futuro líder de la República Popular China, estaba pronunciando un largo discurso. Adrian, sin pensarlo 2 veces, interrumpió a Mao, criticando las operaciones militares de China contra Japón. ¿No fue algo sensato que decirle al hombre más poderoso del país, no crees? Mao se quedó en silencio, atónito antes de estallar en carcajadas. Sí, digamos que podría haber terminado muy diferente para el indiscreto Adrian. En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial, y después de permanecer en China durante 2 años más, sobreviviendo a otro accidente aéreo en el camino, Adrian Carton de Beard finalmente decidió colgar su uniforme de combate para siempre. A la venerable edad de 66 años, la leyenda de la guerra, tuerto y manco, anunció su retiro. Pero incluso después de dejar el ejército, Adrian no pudo evitar verse envuelto en otra situación alarmante. De regreso a Inglaterra, visitó a un amigo que vivía en la cercana Birmania. Mientras bajaba las escaleras, Adrian resbaló, cayó por ellas, se fracturó varias vértebras y quedó inconsciente.
pero no todo resultó para mal. Los médicos que le trataron la columna también encontraron y extrajeron grandes cantidades de metralla que había acumulado en sus numerosas heridas a lo largo de los años. Caramba, este tipo parece de hierro en más de un sentido. Tras su recuperación regresó a casa antes de establecerse en una gran finca con su segunda esposa, Joan Sutherland, en Cork, Irlanda. Pasaría los años siguientes escribiendo sus memorias, cazando, pescando y asegurándose de que su cuantiosa colección de medallas estuviera impecable. Aunque de alguna manera logró esquivar la muerte toda su vida, su momento finalmente llegó en 1963 a los 83 años, en su hogar en Irlanda. Puede que el soldado haya fallecido, pero no cabe duda de que su legado sigue vivo más de 60 años después de su muerte, ya sea entrando en batalla sin pensarlo dos veces, sobreviviendo a disparos en el ojo, la oreja, la mano, el estómago, la ingle y la cabeza, o incluso escapando de una prisión italiana de alta seguridad. La historia de Adrian demuestra que con determinación, valentía y un poco de locura, absolutamente todo es posible. Y con esto concluye la descabellada historia de Adrian Carton de Viard. ¿Qué parte de la vida del invencible soldado te pareció más impactante? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.